Imagina por un momento que eres un habitante de un castillo medieval. Afuera, el viento sopla con una fuerza gélida, las piedras de las murallas están heladas como cuchillas y no existe calefacción central ni vidrios modernos en las ventanas. La pregunta es inevitable: ¿cómo lograban dormir sin morir de frío en esas noches interminables del invierno? En este video vamos a viajar al corazón de la Edad Media para descubrir secretos sorprendentes sobre la vida nocturna en los castillos. Desde las camas de los señores hasta los rincones más humildes de los sirvientes, las pieles de animales, los fuegos de las chimeneas, la arquitectura diseñada para conservar calor y las costumbres sociales que, aunque hoy parezcan extrañas, eran esenciales para sobrevivir. Te prometo que, al final, vas a mirar tu cama y tus mantas modernas con otros ojos. Pero antes de empezar, no olvides darle like, suscribirte y contarme en los comentarios desde dónde estás viendo este video y qué hora es en tu país. Así viajamos juntos en el tiempo y en el espacio. Ahora sí, prepárate, porque comenzamos esta historia medieval. En la Europa medieval, el invierno no era simplemente una estación del año, era una prueba de resistencia para el cuerpo y para el espíritu. Los castillos, esas imponentes fortalezas de piedra que hoy admiramos como monumentos históricos y turísticos, en su tiempo eran refugios estratégicos contra enemigos, pero no estaban pensados para ofrecer comodidad a quienes vivían en ellos. Para comprender cómo dormían sus habitantes, primero debemos adentrarnos en la atmósfera general de un castillo durante las noches invernales, cuando la temperatura caía a niveles insoportables y la piedra desnuda parecía absorber todo el calor de la vida cotidiana. Imagina recorrer un pasillo estrecho iluminado apenas por antorchas, con corrientes de aire que se cuelan por rendijas invisibles, con la humedad impregnando las paredes y el eco de tus propios pasos resonando como si caminaras en una caverna. Esa era la realidad nocturna de quienes residían en esas fortalezas. El clima europeo jugaba un papel determinante en esta experiencia. No era lo mismo pasar un invierno en la península ibérica que en Escandinavia, pero incluso en regiones más templadas, las noches podían ser cruelmente frías. El viento helado atravesaba bosques y llanuras y al chocar contra los muros de piedra, encontraba fisuras por donde colarse. La falta de aislamiento, un concepto inexistente en la Edad Media, hacía que el frío penetrara en cada rincón, transformando los dormitorios en cavernas gélidas, donde la respiración se convertía en vapor visible y donde las manos temblaban incluso antes de quitarse las botas. Dormir, más que un placer, era un desafío constante contra los elementos. Los castillos estaban construidos con bloques macizos de piedra, un material formidable contra los ataques de catapultas, incendios y asedios, pero terrible para retener calor. Durante el día, la piedra absorbía el poco calor del sol invernal, y al caer la noche lo devolvía en forma de humedad y frío penetrante. A diferencia de la madera, que puede crear una sensación de calidez, la piedra era indiferente, dura, inmutable, casi enemiga del bienestar humano. Las corrientes de aire se filtraban por puertas mal ajustadas, ventanucos estrechos y grietas que no se podían sellar por completo. El resultado era un ambiente donde incluso varias capas de ropa apenas lograban mitigar la sensación de congelación. Además, la humedad era un enemigo silencioso. Los castillos solían levantarse en colinas o a la orilla de ríos para tener acceso a agua, y esta proximidad aumentaba el nivel de humedad en las murallas. El agua se filtraba lentamente, impregnando muros y suelos, y generando moho y un olor persistente a humedad que se mezclaba con el humo de las antorchas. Los techos altos, pensados para dar amplitud y para que el humo de los fuegos se elevara sin asfixiar a los habitantes, hacían que el calor se escapara con rapidez hacia arriba, dejando a quienes dormían a ras del suelo
envueltos en corrientes frías. Dormir en un castillo medieval durante el invierno era, en muchos sentidos, dormir dentro de una caverna de piedra abierta al soplo del invierno europeo. El cuerpo humano reacciona de manera inmediata a tales condiciones. La piel se enfría, los músculos se tensan, el sueño se vuelve ligero y fragmentado. Imagina intentar conciliar el sueño mientras tus pies nunca logran calentarse del todo, mientras tu aliento forma nubes blancas en la oscuridad y cada crujido de madera o silbido de viento parece recordarte que no hay barrera suficiente entre tú y el clima exterior. Para los habitantes de aquellos castillos, esa sensación era parte de la normalidad. El lujo no consistía en dormir cómodo, sino en dormir vivo. Incluso los sonidos del invierno acentuaban esta atmósfera. El viento ululaba entre las torres, las vigas crujían, las puertas mal ajustadas golpeaban suavemente con el movimiento del aire, y a lo lejos se podía escuchar el ladrido de los perros guardianes o el aullido de los lobos. El frío no era solo físico, también era mental. Recordaba constantemente la fragilidad del ser humano frente a la naturaleza. A pesar de la robustez de los muros, la sensación de vulnerabilidad estaba siempre presente. Las personas se adaptaban como podían. No había calefacción central, ni vidrios dobles en las ventanas, ni materiales aislantes. Lo que existía eran recursos simples, heredados de generaciones anteriores. Encender un fuego era vital, pero mantenerlo ardiendo toda la noche era costoso y complicado. La leña era un recurso preciado, que debía reservarse para las horas más críticas. En muchos casos, el fuego se apagaba antes del amanecer, dejando a los durmientes envueltos en la penumbra helada hasta que los primeros rayos de sol anunciaban un nuevo día. La crudeza del frío europeo en esa época también se intensificaba porque estábamos en plena pequeña edad de hielo, un periodo que se extendió aproximadamente desde el siglo XIV hasta el XIX, en el que las temperaturas promedio eran más bajas que en la actualidad. Los inviernos eran más largos y severos, los ríos se congelaban y las nevadas podían dejar aislados a pueblos enteros. En esas condiciones, los castillos no eran refugios cálidos, sino fortalezas, donde sobrevivir dependía de la resistencia del cuerpo y de la comunidad. Pero no debemos imaginar que todo era sufrimiento constante. Los habitantes de un castillo desarrollaban una especie de tolerancia. Sus cuerpos estaban más acostumbrados al frío que los nuestros, y su concepto de confort era muy diferente. Lo que para nosotros hoy sería insoportable, para ellos era parte de la vida cotidiana. Se dormía con capas de ropa, con gorros y calcetas, con mantas de lana y pieles, y se compartía el calor humano como estrategia de supervivencia. Aún así, esa adaptación no borraba la sensación de dureza. Dormir en un castillo era como pasar cada noche en un refugio improvisado de montaña, pero prolongado durante meses enteros de invierno. Las imágenes románticas que hoy tenemos de los castillos, con sus salones iluminados por hogueras y tapices coloridos, contrastan con la realidad de las noches heladas. Los tapices, por ejemplo, no eran meros adornos, cumplían la función de intentar detener las corrientes de aire en las paredes de piedra. Las cortinas pesadas no eran símbolos de lujo, sino barreras contra la intemperie. Cada objeto en una habitación medieval tenía un propósito práctico antes que estético, y ese propósito era, en última instancia, combatir al frío. Introducirse en esta atmósfera nos permite comprender mejor cómo era la experiencia de dormir en un castillo medieval. No hablamos de un lugar acogedor, sino de un espacio monumental, frío, húmedo, ruidoso y poco hospitalario. La fortaleza estaba diseñada para resistir flechas y asedios, no para mimar a sus habitantes. Dormir en ella durante el invierno era una prueba de resistencia diaria,
un recordatorio constante de que el ser humano, incluso protegido por muros de piedra, nunca ha dejado de estar a merced de las fuerzas de la naturaleza. Y esa lucha silenciosa contra el frío, noche tras noche, marcaba la vida cotidiana de todos los que habitaban estas construcciones, desde los reyes y señores hasta los sirvientes y soldados. Era la base sobre la cual se tejían estrategias, costumbres y rituales que, como veremos más adelante, definían no solo la manera de dormir, sino la forma entera de sobrevivir al invierno medieval. La arquitectura de los castillos medievales fue concebida con un objetivo primordial: resistir ataques y asedios. Cada muro, cada torre, cada pasillo estrecho respondía a una necesidad defensiva más que a un deseo de confort. Al contemplar hoy estas fortalezas solemnes, muchos imaginan que también ofrecían seguridad cálida a quienes las habitaban, pero la realidad era muy diferente. El diseño que protegía contra enemigos hacía al mismo tiempo que el frío se volviera un enemigo interior contra el cual no existían murallas que bastaran. La incomodidad era el precio de la seguridad, y durante las noches de invierno ese precio se sentía con cada aliento helado en la oscuridad. Los muros eran el corazón del castillo. Tenían varios metros de grosor, construidos con piedras encajadas y mortero que, a pesar de su solidez, no estaban pensados para impedir el paso del frío. Al contrario, esas paredes se convertían en gigantescos bloques helados que absorbían el calor del día y lo devolvían en forma de humedad y frialdad nocturna. En verano podían ofrecer frescor, pero en invierno eran auténticos radiadores de hielo. Dormir apoyado en un muro de castillo significaba sentir que el cuerpo perdía temperatura poco a poco, como si toda la energía vital se transfiriera a las piedras. Las ventanas eran otro elemento arquitectónico que intensificaba el problema. Lejos de los amplios ventanales que vemos en palacios posteriores, las aberturas de los castillos eran diminutas, más semejantes a rendijas que a ventanas, y su función era permitir la defensa con arcos y flechas, no dejar entrar luz ni mantener el calor. Muchas ni siquiera contaban con vidrio, un lujo costoso y raro en la Edad Media. En su lugar había postigos de madera que cerraban a medias, dejando pasar corrientes de aire que se colaban sin piedad. Estas pequeñas aberturas convertían las habitaciones en espacios donde el viento podía ulular toda la noche, provocando que incluso los tapices y cortinas más pesados apenas mitigaran la corriente. Los pasillos y escaleras no se libraban de esta crudeza. Estaban diseñados para ser estrechos, empinados y estratégicos, pensados para dificultar el avance de invasores en caso de ataque. Esa misma estrechez, sin embargo, concentraba la humedad y convertía el tránsito nocturno en una experiencia helada. Imagina salir de tu habitación en mitad de la noche para buscar leña o agua, los pies descalzos sobre la piedra, la respiración que se condensa en vapor, el eco de tus pasos en pasajes donde cada sombra parece más fría que la anterior. Ese era el día a día de los sirvientes y soldados que tenían que moverse por la fortaleza sin importar la hora ni el clima. Los techos altos de los grandes salones, diseñados para impresionar y para dispersar el humo de las hogueras, también jugaban en contra cuando se trataba de retener calor. El fuego de una chimenea podía calentar un espacio reducido frente a él, pero el resto de la sala quedaba sumida en corrientes heladas, ya que el calor ascendía hacia las bóvedas. Los señores podían sentarse cerca de las llamas, rodeados de tapices y pieles, pero bastaba alejarse unos metros para sentir nuevamente el frío cortante. En los dormitorios, aunque más pequeños, la altura de los techos y la piedra desnuda producían un efecto similar. El calor generado por braseros y cuerpos se escapaba hacia arriba, dejando las camas en un ambiente casi glacial. La humedad
era otra consecuencia directa de la arquitectura. Los castillos, al estar levantados muchas veces en colinas, peñascos o junto a ríos, sufrían filtraciones constantes. El agua se colaba entre las piedras, creando manchas de moho y un olor persistente que impregnaba los tapices, la ropa y la paja. Esa humedad se transformaba en un enemigo invisible que aumentaba la sensación de frío, porque el aire húmedo penetra más rápido en los huesos que el aire seco. Dormir en una habitación húmeda significaba sentir que las sábanas nunca estaban del todo secas y que la piel nunca se entibiaba completamente, por más capas de manta que se usaran. Los castillos también estaban llenos de corredores interiores, mazmorras, almacenes y salas que raramente recibían luz solar. En invierno, estas estancias permanecían oscuras, frías y húmedas todo el día. El calor humano de quienes circulaban por ellas apenas modificaba la temperatura. Era común que los sirvientes y guardias que debían ocupar estos espacios se mantuvieran en movimiento constante para no congelarse, porque quedarse quieto era exponerse a que el frío se adueñara del cuerpo. Incluso dentro de las cocinas, donde el fuego permanecía encendido durante horas, la piedra absorbía el calor y lo disolvía con rapidez en cuanto se alejaba uno de los hornos o calderas. El diseño defensivo, pensado para resistir asedios de semanas o meses, hacía que la vida interior fuera una sucesión de sacrificios. Los muros gruesos protegían de las catapultas, pero no dejaban escapar el frío acumulado. Las torres altas ofrecían visibilidad estratégica, pero sus estrechas escaleras en espiral eran verdaderos túneles helados donde el viento silbaba sin cesar. Los puentes levadizos y portones aseguraban la entrada, pero también creaban corrientes gélidas cada vez que se abrían para permitir el paso de personas y caballos. Nada en la estructura del castillo estaba pensado para que sus habitantes durmieran con comodidad, y mucho menos con calor. Los tapices y cortinas que hoy asociamos a decoración eran intentos desesperados por modificar esa realidad arquitectónica. Colgados en 1900, los muros trataban de frenar las corrientes de aire que atravesaban las rendijas de las piedras. Sin embargo, su efecto era limitado, porque detrás de ellos seguía existiendo una pared helada que transmitía su frialdad. En los dormitorios de los señores se añadían cortinas alrededor de la cama, creando una especie de microespacio protegido. Esa arquitectura en miniatura dentro de la gran arquitectura era la única manera de escapar, aunque fuera parcialmente, de las corrientes gélidas que dominaban las salas. Podría pensarse que la nobleza, con sus recursos, disfrutaba de un calor agradable gracias a estas soluciones. Pero la verdad es que incluso ellos se quejaban del frío. Los cronistas y escritores medievales mencionan a menudo el sufrimiento de pasar noches enteras tiritando bajo mantas de lana y pieles, a pesar de dormir en las estancias más privilegiadas del castillo. Si eso ocurría con quienes tenían acceso a lo mejor que la arquitectura podía ofrecer, podemos imaginar lo que sucedía con los soldados y sirvientes que dormían en pasajes, establos o cuartos colectivos sin más protección que una capa de paja y una manta compartida. El castillo, en esencia, era un instrumento militar. Su diseño estaba orientado a la resistencia, no al bienestar. Cada muro, cada pasillo y cada ventana respondían a la lógica de la guerra, no a la lógica del descanso. El frío era una consecuencia natural de esa prioridad. En invierno, las fortalezas se convertían en gigantes de piedra que, aunque invulnerables a los ejércitos enemigos, resultaban implacables con sus propios habitantes. Dormir en su interior era como acampar en una montaña fortificada. La seguridad estaba garantizada, pero la calidez era un lujo inalcanzable. Esta paradoja definía la experiencia de vivir en un castillo medieval. La fortaleza salvaba vidas frente a invasores,
pero quitaba el calor vital en cada noche de invierno. Los señores aceptaban este sacrificio porque la alternativa era vivir en casas de madera más acogedoras, pero vulnerables a incendios y ataques. Así, la arquitectura del castillo, tan admirada por su majestuosidad, se convertía en un recordatorio constante de que, en la Edad Media, la seguridad siempre tenía un precio, y ese precio se pagaba con el frío que acompañaba cada hora de sueño. El dormitorio del señor feudal y de la nobleza medieval suele ser imaginado como un espacio de lujo, adornado con tapices, coloridos, muebles tallados y camas enormes que evocan poder y riqueza. Pero si miramos con atención, descubrimos que gran parte de esos elementos no eran símbolos de comodidad sofisticada, sino herramientas de supervivencia contra el frío implacable de los castillos. Las camas con doseles, las cortinas gruesas, las mantas de lana y las pieles no se diseñaron únicamente para mostrar estatus, sino para crear una burbuja de calor en medio de un entorno hostil. Dormir, incluso para los más privilegiados, era enfrentarse cada noche a la crudeza del invierno, y la arquitectura del dormitorio estaba pensada para resistirlo como si se tratara de un enemigo más. El centro de la habitación era la cama, una pieza de mobiliario que marcaba la diferencia entre nobles y plebeyos. Estas camas solían ser altas, con una estructura de madera robusta y adornada, pero su verdadera función iba más allá de la estética. Al estar elevadas, permitían aislarse del suelo de piedra, que era húmedo y frío, y donde los insectos circulaban con facilidad. La altura también evitaba la corriente helada que solía acumularse a ras del suelo durante las noches. Sin embargo, la característica más importante era el dosel, un marco superior de madera o tela del que colgaban cortinas gruesas que rodeaban la cama por completo. Estas cortinas no eran un simple adorno, sino una barrera vital contra las corrientes de aire que se colaban por ventanas y rendijas. Al cerrarlas, se creaba un microclima, un espacio reducido donde el calor corporal podía concentrarse y la temperatura se volvía ligeramente más soportable. Las mantas eran otro elemento imprescindible. Estaban hechas principalmente de lana, un material abundante y relativamente eficaz para retener el calor. La lana era pesada, áspera y difícil de lavar, pero era lo mejor que se tenía para sobrevivir al invierno. No bastaba con una sola manta. Se colocaban varias capas sobre la cama hasta crear un peso considerable que mantenía al durmiente casi inmovilizado, pero que al mismo tiempo ofrecía una protección contra el frío nocturno. A estas mantas se añadían pieles de animales, especialmente de oveja, cabra, ciervo o incluso oso, cuando se podía disponer de ellas. Estas pieles tenían un doble efecto. Por un lado, aportaban una capa de aislamiento extra y por otro, añadían una sensación de estatus al mostrar que la familia tenía acceso a recursos valiosos. Sin embargo, su función primordial era práctica, servir de abrigo en un mundo donde las temperaturas podían bajar a niveles insoportables. La ropa de cama, a diferencia de lo que hoy conocemos, no estaba pensada para la suavidad, sino para resistir. Las sábanas eran de lino o de lana, y en muchos casos resultaban ásperas al tacto. El concepto de suavidad no era prioritario. Lo importante era que resistieran el uso prolongado y ayudaran a mantener el calor. Dormir envuelto en varias capas de lana y pieles era sofocante en cuanto a peso, pero absolutamente necesario para conservar la temperatura corporal durante la noche. Los nobles también dormían vestidos, algo que hoy nos resultaría extraño. La costumbre de ponerse pijamas ligeros es moderna. En la Edad Media, incluso los más acaudalados se acostaban con largas camisas de lino, medias, gorros y a veces incluso capas adicionales. El gorro de dormir era especialmente importante porque gran parte del calor del cuerpo
se pierde por la cabeza, y cubrirla significaba una diferencia notable entre pasar la noche tiritando o descansar con algo de confort. En este sentido, los nobles no eran tan distintos de sus sirvientes. Ambos necesitaban protegerse del frío con todas las capas posibles. El mobiliario del dormitorio contribuía también a combatir las corrientes de aire. Los tapices colgados en las paredes eran pesados, de lana o seda, y aunque hoy los vemos como manifestaciones artísticas, en aquel tiempo cumplían la función de aislamiento rudimentario. Una pared desnuda de piedra dejaba pasar el frío sin piedad. Un tapiz, en cambio, creaba una barrera que reducía en parte la sensación de gélido contacto. Estos tapices solían representar escenas religiosas, mitológicas o familiares, y de esa manera unían lo estético con lo práctico. Además, las alfombras de lana colocadas sobre el suelo de piedra servían para reducir la pérdida de calor y para que los pies no tocaran directamente la superficie helada al levantarse de la cama. En el dormitorio del señor feudal también podía haber una chimenea, aunque no siempre era garantía de calor. El fuego iluminaba y daba cierta calidez al espacio cercano, pero gran parte del calor se escapaba hacia arriba, acumulándose en las bóvedas altas. Aún así, contar con una chimenea era un privilegio que diferenciaba a los nobles de la mayoría de habitantes del castillo, que dependían de braseros pequeños o del simple calor de sus cuerpos. Sin embargo, incluso con chimenea, era común que la habitación se enfriara rápidamente en cuanto el fuego se apagaba. Por ello, se acostumbraba a encenderlo al anochecer y dejar que ardiera lo más posible hasta entrada la madrugada, aunque siempre con el riesgo de que las chispas provocaran accidentes. Un aspecto interesante es que la cama del señor feudal no siempre era un espacio íntimo. A menudo, varios miembros de la familia dormían en la misma estancia, y los sirvientes más cercanos podían tener su propio rincón dentro del dormitorio. Esto tenía una explicación práctica. Cuantos más cuerpos en un espacio cerrado, más calor se generaba y se mantenía. El concepto de dormir en soledad y silencio, como lo entendemos hoy, no era habitual en la Edad Media. Compartir el dormitorio era una estrategia tanto de convivencia como de supervivencia contra el frío. El contraste entre la apariencia lujosa y la función práctica de estos dormitorios es notable. Lo que hoy admiramos como símbolos de riqueza eran, en realidad, mecanismos desesperados para hacer soportable la vida en un castillo de piedra. La cama con dosel no era un capricho decorativo, sino un refugio térmico. Las cortinas no eran un exceso, sino una necesidad. Las pieles y mantas no estaban ahí para ostentar, sino para garantizar que el señor feudal pudiera pasar la noche sin enfermar. La nobleza, aunque privilegiada, no escapaba a la realidad del clima medieval. Simplemente tenía más recursos para enfrentarlo. Los cronistas de la época mencionan con frecuencia las quejas sobre el frío en los castillos. Incluso reyes y reinas hablaban de noches difíciles, en las que la escarcha cubría las ventanas interiores y el aliento formaba nubes blancas al hablar. Si eso ocurría en los espacios más protegidos, podemos imaginar la dureza de las noches en las zonas comunes. La experiencia de dormir en el dormitorio de la nobleza no era un sueño de confort, sino un desafío mitigado por la riqueza. La arquitectura del dormitorio, con su cama elevada, dosel, cortinas, tapices, alfombras, chimenea y mobiliario pesado, era la respuesta cultural y práctica a un problema universal: cómo sobrevivir al frío dentro de un castillo de piedra. Cada elemento que hoy interpretamos como lujo era, en realidad, una herramienta de adaptación. La nobleza no vivía rodeada de comodidades modernas, sino de soluciones medievales que apenas lograban hacer habitable un entorno implacable.
La cama del señor feudal, por lo tanto, no era un trono de descanso, sino una pequeña fortaleza dentro de la gran fortaleza, un refugio dentro del refugio, un espacio donde el calor humano y los recursos disponibles se unían para vencer, al menos por unas horas, la batalla interminable contra el invierno. Si el dormitorio del señor feudal y de la nobleza podía considerarse una especie de refugio dentro del castillo, con camas altas, cortinas gruesas y chimeneas que mitigaban en parte el frío, la situación de los sirvientes y soldados era radicalmente distinta. En ellos se hacía evidente la dura realidad de la vida medieval. La mayoría de quienes habitaban un castillo no dormían en lujosas camas con doseles, sino en espacios colectivos, sobre el suelo de piedra o sobre paja extendida, con mantas compartidas y el calor de otros cuerpos como única garantía de sobrevivir a la noche. La diferencia entre los aposentos de la nobleza y los dormitorios de los subordinados era brutal, casi como si dentro de los mismos muros existieran dos mundos completamente opuestos. Los sirvientes solían dormir en estancias colectivas, muchas veces cerca de las cocinas, establos o pasillos de servicio. No se trataba de habitaciones privadas, sino de grandes espacios donde decenas de personas se acomodaban juntas, intentando aprovechar el calor que se generaba al dormir unos pegados a otros. El suelo de piedra se cubría con paja, que servía de colchón rudimentario y al mismo tiempo de aislante contra la humedad que ascendía desde el subsuelo. Sin embargo, esa paja rara vez se renovaba con frecuencia, lo que significaba que pronto se llenaba de polvo, insectos y suciedad, transformando el lugar en un foco de incomodidad permanente. El abrigo disponible era mínimo, a diferencia de la nobleza, que podía acumular varias mantas de lana y pieles. Los sirvientes contaban con una o dos mantas ásperas que debían compartir entre varios. Muchas veces se arropaban en grupo, cubriéndose todos con una misma pieza de lana, de manera que los cuerpos se mantenían juntos bajo el mismo peso textil. La idea de dormir separado, con un espacio personal, era un lujo desconocido para ellos. El calor humano era la herramienta más eficaz para enfrentar el frío, y por eso dormían tan cerca unos de otros, a veces formando filas en las que los cuerpos se tocaban hombro con hombro, o espalda con espalda. Los soldados, por su parte, no gozaban de mejores condiciones. Aunque eran la fuerza militar del castillo, sus dormitorios eran austeros y colectivos. En tiempos de paz, dormían en barracones improvisados dentro de las murallas, con camas de madera muy simples, o en muchos casos, en el suelo con apenas una manta. Durante los asedios o las campañas militares, su situación era todavía más precaria. Dormir en guardias rotativas, en torres ventosas o incluso en las murallas, expuestos al viento helado que soplaba durante toda la noche. Para ellos, el descanso no era un momento de confort, sino una pausa breve en la rutina de vigilancia constante. Las diferencias entre nobles y sirvientes se acentuaban en los detalles cotidianos. Mientras el señor feudal dormía vestido con varias capas de lino y lana, bajo doseles que bloqueaban las corrientes, los sirvientes a menudo se acostaban con la misma ropa de trabajo del día, sin posibilidad de cambiarse. Sus prendas estaban húmedas por la labor en cocinas, establos o lavanderías, y esa humedad permanecía durante la noche, intensificando la sensación de frío. Muchos se cubrían con capas gastadas o con pieles viejas que habían perdido gran parte de su capacidad de aislamiento. El gorro de dormir, tan común entre los nobles, era un accesorio casi inexistente en las clases bajas, que recurrían a cubrirse la cabeza con cualquier trapo disponible o simplemente soportaban la pérdida de calor sin protección. El ambiente de los dormitorios colectivos era todo menos agradable. La mezcla de cuerpos apiñados, paja húmeda, humo de antorchas y braseros,
junto al olor de las ropas sudadas tras largas jornadas de trabajo, creaba un aire denso y cargado. Además, la falta de ventilación favorecía la proliferación de pulgas, chinches y otros insectos que infestaban los lechos improvisados. Dormir no solo era una lucha contra el frío, sino también contra las picaduras constantes y la incomodidad de la suciedad. Para los sirvientes, el descanso nunca era profundo. Era un sueño interrumpido por molestias físicas y por las obligaciones que podían surgir en cualquier momento, ya que siempre había tareas nocturnas que atender. En algunos casos, los dormitorios se ubicaban en los pisos inferiores del castillo, donde la humedad era aún mayor. El agua se filtraba entre las piedras, creando charcos y un ambiente en el que las paredes parecían sudar. El frío en estos espacios no era seco, sino penetrante, un frío que se pegaba a los huesos y que hacía casi imposible entrar en calor. En contraste, los nobles dormían en pisos superiores, menos expuestos a la humedad directa, aunque igualmente fríos. Esta diferencia de altura dentro del mismo castillo marcaba otra distinción social. Cuanto más alto se dormía, mejor eran las condiciones, aunque nunca se llegaba al confort que nosotros entendemos hoy. El calor del fuego era un recurso escaso para los sirvientes. Mientras los señores disfrutaban de una chimenea en sus aposentos, los trabajadores se conformaban con braseros pequeños que apenas podían calentar un círculo reducido a su alrededor. Muchas veces estos braseros se apagaban rápidamente, dejando el resto de la sala en completa oscuridad y frío. Compartir el calor humano se convertía en la única estrategia viable, y de ahí la costumbre de dormir en grupo. El dicho popular, calor de muchos, consuelo de tontos, encontraba aquí su máxima expresión práctica. Los soldados tenían la desventaja de que, además de soportar el frío, debían estar siempre disponibles para la alarma. Dormían ligeros, con parte de su armamento cerca y sin despojarse completamente de la ropa. El descanso profundo era imposible. Cualquier ruido de pasos o campana de advertencia los obligaba a levantarse de inmediato. Esa tensión constante hacía que el sueño fuera aún más ligero y fragmentado, y que el frío pareciera más intenso, porque el cuerpo nunca alcanzaba un estado completo de relajación. A pesar de estas condiciones durísimas, había un aspecto en el que tanto sirvientes como soldados mostraban una capacidad admirable de adaptación. Se acostumbraban desde pequeños a dormir en estas circunstancias, y para ellos el frío era un compañero más, no un obstáculo extraordinario. Su cuerpo desarrollaba cierta resistencia, y su mente asumía que el descanso era algo funcional, no placentero. En este sentido, la diferencia con los nobles no era solo material, sino también psicológica. Mientras los señores consideraban el frío una incomodidad contra la cual luchar con recursos, los sirvientes lo asumían como una realidad inevitable. La brutal disparidad entre los aposentos de la nobleza y los dormitorios del pueblo dentro del castillo refleja el orden jerárquico de la sociedad medieval. Los muros que protegían a todos no ofrecían el mismo refugio a cada cual. La fortaleza servía como símbolo de poder y seguridad, pero esa seguridad tenía matices. Los señores dormían tras cortinas de terciopelo y los sirvientes sobre paja infestada. Los soldados vigilaban desde las torres, temblando bajo capas finas, mientras en los salones los nobles intentaban mantener el calor con pieles de oso y lana pesada. Dos realidades coexistían bajo el mismo techo, unidas por la misma lucha contra el frío, pero separadas por los recursos disponibles para enfrentarlo. En última instancia, para los sirvientes y soldados, dormir no era descansar, sino sobrevivir. Cada noche era un combate silencioso contra la humedad, las corrientes de aire y el agotamiento. El calor humano compartido, las mantas ásperas, la paja húmeda y los cuerpos juntos formaban un escudo frágil contra un enemigo implacable.
La nobleza podía quejarse desde sus camas con dosel, pero al menos contaba con un refugio. Los sirvientes y soldados, en cambio, se entregaban al sueño con la certeza de que el frío seguiría allí al despertar, recordándoles que en la Edad Media, incluso dentro de un castillo, la comodidad era un privilegio reservado a muy pocos. En la vida cotidiana de un castillo medieval, el fuego no era un simple elemento de confort, sino un recurso vital. Sin calefacción central, sin sistemas modernos de aislamiento y rodeados por muros de piedra que absorbían y devolvían la frialdad, el fuego se convertía en el corazón que mantenía con vida a toda la comunidad. Su importancia iba mucho más allá de calentar una estancia. Representaba supervivencia, luz, cocina, reunión y protección contra la oscuridad que dominaba las noches invernales. Sin embargo, mantenerlo encendido era una tarea ardua, costosa y peligrosa, marcada por la escasez de leña, la dificultad de distribución del calor y los riesgos del humo en espacios cerrados. Las chimeneas eran símbolos de estatus dentro de los castillos. No todas las habitaciones contaban con ellas. De hecho, la mayoría de los espacios dependían de hogueras centrales o braseros pequeños. Solo los salones principales y los aposentos de la nobleza tenían chimeneas construidas en los muros, lo que permitía un mínimo de control del humo y una fuente constante de calor. Pero incluso allí, el fuego no lograba calentar toda la estancia. Las llamas daban calor directo a quienes se sentaban cerca, pero más allá de unos pocos metros, el frío seguía dominando. Los techos altos y las bóvedas monumentales dejaban que el calor ascendiera y se perdiera, mientras las corrientes de aire entraban por rendijas y ventanas. Así, las chimeneas ofrecían una ilusión de refugio. Frente a ellas se sentía cierta calidez, pero alrededor el castillo permanecía helado. El hogar central, por tanto, era el punto de reunión inevitable. En los grandes salones, nobles y sirvientes cercanos al señor se congregaban alrededor del fuego, no solo para conversar o cenar, sino para aprovechar el calor común. En torno a las llamas se tejían historias, se sellaban pactos y se organizaban banquetes, porque era el único lugar del castillo donde la temperatura podía ser soportable durante un tiempo. Para los sirvientes y soldados, que no siempre tenían acceso directo a esas chimeneas, el fuego de la cocina se convertía en su refugio. Muchas veces preferían permanecer de pie, cerca de los hornos y calderas, hasta bien entrada la noche, antes de regresar a sus estancias frías y húmedas. Mantener la leña ardiendo toda la noche era un desafío constante. La madera no era un recurso infinito y en muchas regiones debía transportarse desde bosques lejanos. La tala excesiva podía agotar rápidamente los alrededores del castillo, lo que obligaba a organizar expediciones cada vez más distantes y costosas. Además, la leña debía ser almacenada seca para que ardiera bien, pero la humedad de los castillos la deterioraba con facilidad, reduciendo su eficacia. Un fuego que chisporroteaba demasiado o que producía humo denso era señal de que la leña estaba húmeda, y eso hacía el ambiente aún más insoportable. La escasez de combustible generaba decisiones difíciles. La prioridad era alimentar los fuegos de las cocinas, donde se preparaba la comida diaria. Después venían los hogares de los nobles y, en último lugar, los braseros que se colocaban en dormitorios colectivos o pasillos. No era raro que muchos habitantes del castillo pasaran noches enteras sin un fuego cercano, dependiendo solo de mantas, pieles y calor corporal. El fuego, en consecuencia, se convertía en un bien de lujo que reflejaba la jerarquía social. Cuanto más cercano estabas al poder, más acceso tenías al calor de las llamas. El humo era otro problema inevitable. Aunque las chimeneas estaban diseñadas para conducirlo hacia arriba, no siempre funcionaban correctamente. Las corrientes de aire podían hacer que el humo regresara al interior de la sala,
llenándola de un olor denso y picante que irritaba los ojos y dificultaba la respiración. En habitaciones sin chimenea, donde se usaban braseros, el humo se acumulaba con facilidad, creando un ambiente sofocante. La falta de ventilación adecuada convertía esas estancias en espacios peligrosos, donde el riesgo de intoxicación era real. Dormir cerca de un brasero encendido podía parecer tentador, pero también podía significar la muerte silenciosa por inhalación de humo o por incendio accidental. La distribución del calor dentro del castillo dependía de la arquitectura. Las cocinas, por ejemplo, solían estar situadas en los niveles inferiores y su calor ascendía levemente hacia los pisos superiores. En algunos casos, se diseñaban conductos rudimentarios que permitían que el calor del fuego circulara hacia otras estancias, pero su eficacia era limitada. La mayoría de las habitaciones quedaban completamente expuestas al frío, y los intentos de aprovechar el calor eran locales, no generales. El resultado era un castillo con microclimas, espacios cálidos alrededor de los hogares y zonas heladas apenas unos pasos más allá. El fuego tenía además un significado simbólico. En un mundo dominado por la oscuridad nocturna, la llama era sinónimo de vida y de protección contra lo desconocido. Las antorchas iluminaban pasillos, las hogueras mantenían alejada la idea de espíritus y demonios, y el hogar central era un punto de seguridad psicológica. Sin él, la noche se volvía insoportable. Los relatos y crónicas medievales hablan con frecuencia de noches en las que el fuego se apagaba y el frío parecía devorar las murallas, como si la ausencia de la llama abriera las puertas a la desesperación. Mantenerlo vivo no era solo cuestión de calor físico, sino de estabilidad emocional para toda la comunidad. Los encargados de vigilar el fuego tenían una responsabilidad enorme. Un descuido podía significar que se apagara durante la noche, obligando a todos a despertar con el aliento convertido en vapor y el cuerpo entumecido. Encender un nuevo fuego no era tan sencillo como hoy encender una cerilla. Requería pedernal, yesca seca y paciencia. Por eso, se intentaba mantener siempre al menos una llama encendida en algún lugar del castillo, lista para reavivar los demás hogares. Este fuego eterno, protegido con celo, era un símbolo de continuidad y resistencia frente al invierno. No obstante, el fuego también era un peligro latente. Los castillos eran de piedra, sí, pero gran parte de su interior estaba hecho de madera, vigas, techos, muebles y tapices. Una chispa mal controlada podía provocar un incendio devastador, especialmente en dormitorios llenos de cortinas y mantas inflamables. De ahí que el uso de braseros fuera limitado y vigilado, y que encender grandes hogueras en estancias pequeñas fuera arriesgado. El fuego era al mismo tiempo amigo y enemigo, imprescindible para sobrevivir, pero potencialmente mortal si se descontrolaba. En la rutina diaria, el fuego organizaba el tiempo. Al caer la tarde, cuando la luz natural se desvanecía, las llamas eran la única fuente de claridad. Las familias nobles cenaban en torno a la chimenea, mientras los sirvientes se agrupaban en las cocinas. La actividad del castillo giraba en torno a esos espacios calientes, y en cuanto el fuego se debilitaba, todos se dirigían a sus camas, porque la oscuridad y el frío hacían imposible continuar con otras labores. El fuego, por tanto, marcaba el inicio y el final del día, mucho antes de que existiera el reloj mecánico o la luz eléctrica. La importancia del hogar central era tan grande que, en muchos castillos, los momentos más solemnes se celebraban frente a él. Los juramentos, los anuncios, las reuniones de consejo y hasta las celebraciones religiosas menores podían tener lugar junto al fuego. No era solo una cuestión práctica,
El calor compartido unía simbólicamente a la comunidad bajo la protección del Señor y de las murallas. Sin ese fuego, el castillo no era un hogar, sino solo una mole de piedra vacía y helada. En definitiva, el papel del fuego y de las chimeneas en los castillos medievales fue mucho más que funcional. Representaban la delgada línea que separaba la vida de la enfermedad, el calor del frío implacable, la esperanza de la desesperación. Mantener la leña ardiendo toda la noche era un desafío constante, limitado por la escasez de combustible, el riesgo del humo y el peligro de incendios. Pero sin ese fuego, dormir era casi imposible. Frente a muros que protegían del enemigo externo, pero que dejaban entrar la crudeza del invierno, las llamas eran el único aliado verdadero, y alrededor de ellas, nobles, soldados y sirvientes encontraron la manera de resistir juntos, aunque en condiciones muy desiguales, el azote interminable del frío medieval. Si hoy pensamos en ropa de dormir, la imagen que nos viene a la mente es la de pijamas cómodos, suaves y limpios, prendas pensadas exclusivamente para el descanso. En la Edad Media, esa idea no existía en absoluto. Nadie se ponía un conjunto especial diseñado para dormir. La estrategia fundamental era mantenerse vestido, cubrir cada parte del cuerpo y no desperdiciar nada del calor acumulado durante el día. Dormir vestido era una necesidad básica de supervivencia, y las ropas de la noche eran, más que un lujo, un escudo contra el frío que se filtraba implacable en los dormitorios de piedra. La prenda más común, tanto entre nobles como entre campesinos y sirvientes, era la camisa larga. Se trataba de una túnica de lino o lana, dependiendo de la riqueza de la persona, que llegaba hasta las rodillas o incluso hasta los tobillos. Para la nobleza, estas camisas podían ser más finas, elaboradas con lino blanqueado y bordes decorados, aunque a la hora de dormir, el lujo era secundario frente a la necesidad de retener calor. Para las clases bajas, en cambio, las camisas eran de lana basta, áspera al contacto con la piel, pero mucho más cálida. Esa prenda servía tanto como ropa interior durante el día, como indumentaria de dormir durante la noche. En muchos casos, era la única capa que no se quitaba jamás. El gorro de dormir era otro elemento imprescindible. Aunque hoy pueda parecer anecdótico, cubrir la cabeza durante la noche hacía una enorme diferencia. El cuerpo humano pierde gran cantidad de calor por esa zona, y en un castillo medieval, donde las corrientes de aire podían atravesar las estancias incluso con las ventanas cerradas, el gorro se convirtió en aliado indispensable. Los nobles solían usar gorros de lino acolchado o lana suave, ajustados a la cabeza, mientras que los sirvientes recurrían a cualquier trapo o pieza de tela que pudiera cubrirles las orejas. Dormir sin proteger la cabeza significaba despertar con los dientes castañeteando y el cuello entumecido por la rigidez del frío. Las extremidades también requerían especial cuidado. Calcetas de lana, gruesas y muchas veces improvisadas, eran esenciales para dormir sin congelarse. Los pies eran especialmente vulnerables al frío del suelo de piedra, incluso si había paja o alfombras. En algunos casos, los más pobres dormían con los zapatos puestos, aunque esto aumentaba la incomodidad y acumulaba suciedad en el lecho. Los nobles, en cambio, podían permitirse calcetines de lana trabajados o incluso botas ligeras forradas de piel que usaban exclusivamente para el descanso nocturno. Las manos, otro punto sensible, a menudo se protegían con guantes finos de lana o simplemente se mantenían ocultas bajo las mantas, pegadas al cuerpo para no perder calor. Sobre la camisa larga y las calcetas se añadían capas adicionales. Muchos dormían con sus capas de viaje, gruesas y pesadas, que normalmente se usaban al aire libre. Colocarlas encima del cuerpo durante la noche era una forma de duplicar el abrigo cuando las mantas resultaban insuficientes.
En ocasiones, se envolvían en pieles de animal, como oveja o conejo, que aunque ásperas, eran muy efectivas para conservar el calor. Incluso las capas viejas y gastadas, llenas de agujeros, se acumulaban una sobre otra, porque cada capa añadida representaba una barrera más contra la helada que se colaba por cada rendija del dormitorio. El dormir vestido tenía otra dimensión práctica. Significaba estar listo para levantarse de inmediato si surgía alguna emergencia. En un castillo donde los ataques podían ocurrir de noche o donde las campanas podían llamar a los soldados a la defensa, dormir vestido era una estrategia de supervivencia no solo contra el frío, sino también contra la sorpresa de un enemigo. Los soldados rara vez se despojaban de su ropa y a menudo dormían con sus cinturones y dagas cerca, preparados para reaccionar en segundos. Incluso los sirvientes podían ser despertados para atender tareas imprevistas, y la ropa de dormir se convertía así en una especie de uniforme nocturno siempre listo. La nobleza, aunque tenía más recursos, no estaba exenta de estas prácticas. En sus lujosas camas con dosel, el señor feudal y su familia dormían con varias capas de ropa, camisas largas de lino, jubones ligeros, medias de lana y gorros eran parte del atuendo nocturno. A veces, incluso dentro de la cama, se arropaban con capas de viaje o mantos de piel. La diferencia estaba en la calidad. Sus prendas eran más suaves, más elaboradas y menos ásperas, pero la función seguía siendo la misma. En este sentido, tanto noble como campesino compartían la misma lógica. Desnudos, no tenían ninguna posibilidad de resistir el invierno dentro de un castillo. El contraste con la vida moderna se hace evidente. Hoy relacionamos el acto de dormir con liberarse de la ropa, con descansar el cuerpo en contacto con sábanas limpias y suaves. En la Edad Media, despojarse de la ropa por completo era un acto casi impensable en invierno, salvo en raros casos de intimidad o en climas menos extremos. Incluso en verano, muchos dormían vestidos, porque la costumbre estaba tan arraigada que parecía natural. La ropa, por lo tanto, no era solo una protección contra el frío, sino también una frontera psicológica que daba seguridad frente a un ambiente hostil. En los dormitorios colectivos, la imagen era todavía más impactante. Decenas de sirvientes, apiñados sobre paja o suelo de madera, vestidos con camisas largas y gorros improvisados, envueltos en capas y mantas compartidas, formaban una masa compacta de cuerpos que buscaban conservar calor. El sonido de la respiración pesada, los ronquidos, los movimientos constantes y el crujido de las telas creaban una atmósfera particular, donde el descanso no era individual, sino comunitario. Allí, la ropa cumplía una función doble: abrigo personal y escudo higiénico contra el contacto directo con los demás. La higiene era otro aspecto que influía en la ropa de dormir. Cambiarse de ropa con frecuencia no era habitual, y muchas veces la misma camisa servía para trabajar, para comer y para dormir. Eso significaba que la prenda acumulaba sudor, grasa y polvo, impregnándose con olores fuertes. En los nobles, que tenían más de una camisa y podían lavarlas o cambiarlas con regularidad, el panorama era distinto, pero en las clases bajas el olor corporal se mezclaba con el de la lana húmeda y las pieles, creando un ambiente cargado que hacía del dormir una experiencia muy distinta a la nuestra. En algunas regiones frías, además, se recurría a trucos adicionales. Dormir con cinturones apretados para mantener las capas bien ajustadas, cubrirse el rostro con la propia camisa dejando apenas un hueco para respirar, o incluso atarse paños alrededor de las piernas para reforzar la protección. Cada gesto estaba pensado para reducir al mínimo la pérdida de calor, porque una noche mal protegida podía significar enfermedad o incluso la muerte. Los relatos de
Pulmonías, fiebres y muertes durante los inviernos medievales eran frecuentes, y la ropa de dormir era la primera línea de defensa contra esas amenazas. La ropa, en definitiva, se convertía en una armadura contra el frío nocturno. No había distinción clara entre la ropa de día y la ropa de noche, porque ambas cumplían funciones de protección permanente. Dormir vestido no era una rareza, sino la norma incuestionable, un reflejo de la fragilidad de la vida en un entorno donde la piedra no aislaba y el fuego nunca alcanzaba a todos. Así, en las camas con dosel de los nobles y en los suelos de paja de los sirvientes, las camisas largas, los gorros de lana, las calcetas y las capas adicionales eran las verdaderas sábanas de la Edad Media, prendas que envolvían el cuerpo en la oscuridad de la noche y lo ayudaban a resistir un enemigo invisible pero constante, el frío interminable que se filtraba en cada rincón del castillo. Dormir en un castillo medieval no era únicamente un desafío contra el frío. El verdadero descanso estaba condicionado por otros enemigos silenciosos que acechaban cada noche. Los olores penetrantes que impregnaban los dormitorios, la humedad constante que se filtraba en muros y suelos, y la invasión inevitable de insectos como pulgas, chinches y piojos. Estas incomodidades hacían que, incluso cuando se lograba entrar en calor con capas de ropa y mantas, conciliar un sueño profundo y reparador fuera casi imposible. La noche medieval estaba marcada por el crujir de la paja húmeda, los rasguños en la piel causados por picaduras y un aire denso cargado de olores difíciles de soportar. El problema de la humedad era quizás el más persistente. Los castillos estaban construidos sobre piedra, un material que, aunque resistente, absorbía el frío y la humedad del entorno. En invierno, los muros parecían sudar, exhalando gotas que se escurrían lentamente hacia el suelo. En los dormitorios de las plantas bajas, la sensación era como dormir dentro de una cueva mojada. El suelo de piedra nunca llegaba a secarse, y aunque se cubría con paja o alfombras, esa humedad se filtraba hacia arriba, empapando lentamente los lechos improvisados. La nobleza, con sus camas elevadas, lograba escapar en parte de esa sensación, pero los sirvientes que dormían directamente sobre la paja no tenían alternativa. Cada noche era una batalla contra la humedad que calaba huesos y pulmones. La humedad generaba otro problema: el olor. Un dormitorio medieval estaba impregnado de una mezcla intensa de aromas. El humo de las chimeneas y antorchas se mezclaba con el olor del sudor acumulado en la ropa, el aliento de quienes dormían juntos, los restos de comida que a veces se llevaban a los aposentos y, sobre todo, el hedor de la paja vieja, mojada y sucia. Esa combinación creaba un aire espeso y difícil de respirar, especialmente en estancias sin ventilación adecuada. Los nobles podían intentar contrarrestar estos olores con hierbas aromáticas, flores secas o bolsas perfumadas colocadas entre las mantas, pero en los dormitorios colectivos de sirvientes y soldados, la única opción era acostumbrarse al ambiente cargado. El aire denso no era solo desagradable, sino también perjudicial para la salud. Dormir en espacios saturados de humo y humedad provocaba enfermedades respiratorias frecuentes, como tos crónica, bronquitis e infecciones. El descanso nunca era completo porque la respiración se volvía difícil. Los relatos históricos mencionan a menudo que incluso en los aposentos de reyes y nobles, los médicos recomendaban ventilar los cuartos, aunque hacerlo significaba dejar entrar el frío. Era una elección imposible: aire fresco y helado, o aire cálido pero cargado de humo y olores. La mayoría optaba por cerrar todo y soportar el ambiente pesado. Pero si la humedad y los olores eran desagradables, los insectos eran un tormento ineludible. Pulgas, chinches y
piojos infestaban tanto las camas de paja como las mantas de lana. Estos parásitos se multiplicaban con facilidad en la ropa y en los colchones rudimentarios y pasaban de persona en persona durante las noches compartidas. Sus picaduras interrumpían constantemente el sueño, provocaban heridas en la piel y, en muchos casos, transmitían enfermedades. La peste bubónica, por ejemplo, tenía en la pulga uno de sus vectores principales. Así, dormir en un castillo medieval significaba convivir cada noche con la amenaza de picaduras y de contagio. En los dormitorios de sirvientes y soldados, donde decenas de cuerpos se acostaban juntos sobre la misma paja, los insectos encontraban el ambiente ideal para reproducirse. La paja rara vez se cambiaba, y al acumular suciedad, sudor y restos de comida, se convertía en un verdadero nido de parásitos. El movimiento de una persona bastaba para que los insectos se extendieran a todos los demás, y el rascado incesante de la piel interrumpía cualquier posibilidad de descanso profundo. Era común despertar cubierto de ronchas y heridas, una rutina que se asumía con resignación, porque no existía una forma eficaz de erradicarlos. La nobleza tenía ciertas ventajas frente a esta plaga, pero no quedaba completamente libre. Sus camas elevadas, con colchones de lana o plumas, eran menos accesibles para los insectos que se multiplicaban en la paja del suelo, pero aún así resultaban vulnerables. Las mantas pesadas, los tapices y las cortinas del dosel eran lugares perfectos para que pulgas y chinches se escondieran durante el día. Por eso, muchas familias nobles colocaban hierbas aromáticas entre las ropas de cama, como lavanda, romero o menta, con la esperanza de repeler a los insectos. Aún así, las crónicas mencionan con frecuencia que ni siquiera los reyes se libraban por completo de pasar noches interrumpidas por picaduras. Los olores de los cuerpos también eran parte inevitable de la experiencia nocturna. La higiene personal no era diaria, y muchos dormían con la misma ropa que habían usado durante la jornada, empapada de sudor o de trabajo en cocinas y establos. Ese sudor se mezclaba con el olor natural de la lana húmeda y de las pieles envejecidas, formando una atmósfera penetrante. En dormitorios colectivos, decenas de cuerpos respirando al mismo tiempo generaban un aire pesado que pocas veces encontraba escape. Incluso los nobles, aunque se bañaban con mayor frecuencia, no estaban exentos de la realidad de compartir estancias con sirvientes y de convivir con el humo y la humedad. Todo esto repercutía directamente en la calidad del descanso. Dormir no era un momento reparador, sino un estado de semiconsciencia interrumpido por picaduras, ruidos y molestias. El cuerpo podía estar exhausto tras un día de trabajo o vigilancia, pero aún así el sueño era ligero, inestable, constantemente perturbado por la incomodidad física. El despertar no traía sensación de descanso, sino de alivio momentáneo al salir de ese ambiente sofocante, aunque al mismo tiempo significaba enfrentarse de nuevo al frío de la mañana. El cansancio acumulado era parte de la vida cotidiana y la falta de un sueño reparador hacía que enfermedades y agotamiento fueran problemas habituales en todas las capas sociales. Algunas medidas se intentaban para mejorar la situación: renovar la paja de los lechos, perfumar los dormitorios con hierbas, colocar braseros para secar la humedad o sacudir las mantas al sol cuando el clima lo permitía. Pero estas eran soluciones parciales y temporales, incapaces de eliminar por completo la incomodidad. Lo cierto es que la mayoría de la población medieval asumía que dormir significaba enfrentarse a un conjunto de incomodidades inevitables. El descanso era menos una oportunidad de placer y más una pausa necesaria para recuperar fuerzas antes de volver al trabajo o la vigilancia. La idea romántica de un castillo medieval iluminado por hogueras y protegido por gruesas mantas contrasta con la realidad de noches húmedas, malolientes y plagadas de insectos.
Incluso quienes gozaban de los privilegios de la nobleza no podían escapar por completo a estas incomodidades, porque las condiciones estructurales del castillo y las limitaciones de la época imponían un límite infranqueable al confort. Así, cada noche era un recordatorio de que la verdadera fortaleza de los habitantes de un castillo no estaba solo en sus murallas, sino en su capacidad de resistir el frío, la humedad, los olores y las plagas que convertían el acto de dormir en una prueba diaria de resistencia. Cuando caía la noche en un castillo medieval, el acto de dormir no era tan simple como recostarse y cerrar los ojos. Estaba acompañado de rituales, costumbres y temores profundamente arraigados en la mentalidad de la época. El frío era solo uno de los enemigos de la noche. También estaban los miedos a espíritus, demonios, brujas y criaturas invisibles que, según la creencia popular, acechaban en la oscuridad. Para muchos, la frontera entre dormir y morir era frágil, y por eso las horas nocturnas se vivían con una mezcla de necesidad, superstición y religión. La noche era un terreno desconocido que había que atravesar con precaución, y el sueño, lejos de ser un descanso absoluto, era un tiempo fragmentado, lleno de interrupciones y marcado por prácticas colectivas e individuales. Las oraciones eran el primer paso en este proceso. Tanto nobles como campesinos tenían la costumbre de encomendarse a Dios antes de dormir, recitando plegarias que pedían protección contra el mal. La idea de morir en el sueño sin haber estado en gracia de Dios era aterradora, porque se creía que el alma podía ser arrastrada por demonios o condenada al purgatorio. Los nobles tenían capellanes o sacerdotes que rezaban con ellos, mientras los sirvientes repetían fórmulas más sencillas, aprendidas de memoria. Incluso los soldados, tras una jornada de guardia, murmuraban palabras rápidas, pidiendo que el sueño no se convirtiera en una trampa de espíritus malignos. Estas oraciones podían ir acompañadas de gestos rituales, como santiguarse varias veces, colocar un crucifijo cerca de la cama o trazar la señal de la cruz sobre las mantas. El miedo a brujas y espíritus nocturnos estaba muy presente. En una época donde la oscuridad era absoluta, la imaginación poblaba las sombras de figuras siniestras. Muchos creían que las brujas podían entrar en los dormitorios para robar el aliento de los durmientes o provocar pesadillas terribles. Para protegerse, se usaban pequeños amuletos, como bolsitas de hierbas colgadas junto al lecho, piedras consideradas mágicas o medallas bendecidas. También se colocaban objetos de hierro cerca de la cama, porque se pensaba que el metal ahuyentaba a los espíritus malignos. Los niños, especialmente vulnerables en las creencias populares, eran rodeados de símbolos protectores. Ramas de plantas sagradas, cruces pequeñas o incluso cuchillos escondidos bajo la paja como barrera invisible contra el mal. La nobleza también compartía estos temores, aunque con más sofisticación en sus rituales. Algunos reyes y señores guardaban reliquias sagradas en sus aposentos, convencidos de que los huesos de un santo o un fragmento de cruz los protegerían durante la noche. Los monasterios solían entregar pequeños objetos bendecidos a familias nobles que los guardaban junto a la cama como talismanes. Incluso los castillos más imponentes, con muros de piedra y guardias armados, no podían proteger contra lo invisible, y por eso los rituales espirituales eran considerados tan necesarios como las murallas. La costumbre del primer sueño y el segundo sueño era otro elemento central en la vida nocturna medieval. A diferencia de la idea moderna de dormir de forma continua durante 7 u 8 horas, en la Edad Media el sueño estaba naturalmente fragmentado. Tras cenar y acostarse, las personas dormían unas 3 o 4 horas, entrando en lo que llamaban el primer sueño. Luego, despertaban en mitad de la noche,
permanecían despiertos durante 1 o 2 horas y más tarde volvían a dormirse para completar el descanso con el segundo sueño. Este patrón bifásico era aceptado como normal y se integraba en la rutina diaria. Durante esas horas intermedias, en la pausa entre el primer y el segundo sueño, las personas realizaban diversas actividades. Algunos rezaban con calma, convencidos de que era un momento propicio para comunicarse con Dios, pues la noche estaba en silencio y la mente se encontraba despejada. Otros aprovechaban para conversar, mantener intimidad con sus parejas, encender nuevamente el fuego que se había debilitado, o atender tareas menores como coser, remendar ropa o vigilar a los animales. En los castillos, los soldados solían revisar las murallas o cambiar los turnos de guardia, mientras los sirvientes podían ser llamados para atender necesidades del señor. Esa vigilia intermedia formaba parte de la lógica de la noche y nadie la consideraba una anomalía. Los médicos y pensadores de la época incluso daban explicaciones al fenómeno del sueño dividido. Se decía que el primer sueño servía para descansar el cuerpo, mientras el segundo ayudaba a reparar el espíritu. La pausa en medio de la noche era vista como natural, un tiempo de reflexión o de productividad tranquila. Muchas crónicas mencionan que en esas horas de vigilia nocturna se escribían cartas, se tomaban decisiones importantes o se vivían momentos de intimidad que el día no permitía. El castillo, envuelto en silencio, parecía ofrecer un respiro para esas actividades discretas. Las supersticiones se reforzaban especialmente durante esa vigilia. Se pensaba que la medianoche era la hora en que los espíritus vagaban con más libertad, y por eso se intensificaban los rezos y las precauciones. Algunos no se atrevían a salir de su lecho por miedo a encontrarse con lo sobrenatural, mientras otros aprovechaban ese tiempo para vigilar que las puertas estuvieran bien cerradas y las lámparas encendidas. La noche medieval no era tranquila, estaba cargada de miedos invisibles que convivían con los hábitos prácticos del descanso. El sonido del castillo durante la noche reflejaba todo esto. Lejos de un silencio absoluto, se escuchaban susurros de oraciones, crujidos de madera, pasos de soldados cambiando de guardia y, a veces, el llanto de un niño al que se intentaba calmar con un rezo o con la promesa de que los santos lo protegían. El fuego chisporroteaba en las chimeneas y en los dormitorios colectivos el murmullo de voces entrecortadas llenaba los momentos de vigilia entre los dos sueños. Era una atmósfera donde lo espiritual y lo práctico se entrelazaban de manera inseparable. Incluso el arte y la literatura de la época reflejaban estas costumbres nocturnas. Los manuales de conducta recomendaban rezar antes de dormir y después del primer despertar, mientras que los textos religiosos advertían sobre los peligros de los sueños como posibles ventanas a la tentación demoníaca. El sueño no era un simple descanso fisiológico, sino un terreno moral que debía ser vigilado. Los malos sueños eran interpretados como advertencias divinas o como señales del diablo, y se les daba un significado que iba mucho más allá de lo personal. El patrón del primer y segundo sueño sobrevivió durante siglos, hasta que la modernidad, con la llegada de la iluminación artificial y los cambios en los ritmos de trabajo, lo transformó en el modelo continuo que conocemos hoy. Pero en los castillos medievales, esa división era parte integral de la vida nocturna, marcada por supersticiones, rezos y rituales que hacían del acto de dormir algo mucho más complejo de lo que nos imaginamos. En resumen, la noche medieval estaba llena de gestos y creencias que buscaban domesticar lo desconocido. Dormir no era solo cerrar los ojos, sino prepararse espiritualmente contra lo invisible, fragmentar el descanso en 2 etapas, mantener la llama viva del fuego
y protegerse con oraciones y amuletos. Entre el frío, la oscuridad y los temores, las personas construyeron un entramado de costumbres que les permitió sobrevivir no solo físicamente, sino también emocionalmente a las largas y tenebrosas noches de los castillos medievales. La lucha contra el frío en los castillos medievales no era un desafío individual, sino colectivo. La vida en estas fortalezas estaba marcada por la necesidad de cooperación, ingenio y estrategias que permitieran a todos, desde nobles hasta sirvientes, atravesar las gélidas noches de invierno. Dormir no era solo una cuestión de comodidad, sino de supervivencia, y por ello se desarrollaron prácticas compartidas que hoy nos pueden parecer extrañas, pero que en su momento eran esenciales para mantener el calor del cuerpo y preservar la vida. El frío no respetaba muros ni jerarquías, y aunque las diferencias sociales eran notorias, existía un denominador común: la búsqueda desesperada de calor. Una de las prácticas más extendidas era dormir en compañía, compartiendo el mismo lecho. No se trataba únicamente de parejas o familias, sino de grupos enteros que se acostaban juntos, cubiertos por las mismas mantas, para aprovechar el calor de los cuerpos. La idea del compañero de cama era cotidiana, especialmente entre sirvientes, soldados y aprendices. El calor humano era el recurso más fiable contra el frío, y aunque hoy pueda parecer incómodo o invasivo, en aquel entonces era una estrategia natural. Varias crónicas medievales mencionan cómo los escuderos dormían en la misma cama que sus señores, no solo como muestra de servicio, sino también como medida práctica contra la helada. En los dormitorios colectivos de los castillos, decenas de personas se echaban en el suelo cubierto de paja, arropados con mantas, que a menudo eran compartidas entre 2 o 3. Dormir apretados era una forma de reducir la pérdida de calor, y aunque la falta de espacio generaba incomodidad, el beneficio térmico superaba cualquier malestar. Esta costumbre también se extendía a las familias campesinas dentro de las aldeas dependientes del castillo, donde padres, hijos e incluso abuelos compartían un mismo lecho. El calor era tan valioso que las nociones modernas de intimidad quedaban relegadas ante la urgencia de sobrevivir. Pero no solo los humanos eran fuente de calor, también los animales jugaban un papel fundamental en las estrategias nocturnas. En muchos castillos, los establos estaban situados cerca o incluso dentro de los muros y en ocasiones conectados directamente con los espacios habitados. El calor generado por caballos, vacas, ovejas y cerdos era aprovechado para mantener la temperatura. El contacto directo con los animales podía ser habitual en los estratos más bajos de la sociedad, que no dudaban en dormir cerca de ellos, sobre todo en los meses más duros del invierno. El calor animal era constante, gratuito y fiable, y aunque las condiciones higiénicas eran cuestionables, la prioridad era no congelarse durante la noche. En algunos casos, los sirvientes se acomodaban en los establos mismos, acurrucados junto a los animales, envueltos en mantas o directamente sobre la paja. El olor, la suciedad y el riesgo de enfermedades eran un precio que se estaba dispuesto a pagar con tal de sentir el calor radiante de un cuerpo vivo. Para la mentalidad medieval, esto no era vergonzoso. Era simplemente un recurso más dentro de un repertorio de soluciones prácticas. Incluso entre la nobleza se entendía que mantener a los animales cerca de las áreas de vivienda podía contribuir a templar el aire, aunque de manera indirecta. Además de estas estrategias colectivas, el ingenio humano dio lugar a métodos más creativos. Aunque no existían las bolsas de agua caliente, como las conocemos hoy, se utilizaban recipientes llenos de líquidos calientes que se colocaban en la cama para templarla antes de dormir.
A veces eran botellas de barro calentadas junto al fuego y envueltas en tela para no quemar las sábanas. Otras veces eran piedras calentadas en la chimenea y luego introducidas bajo la ropa de cama. Estos rudimentarios sistemas funcionaban como acumuladores de calor que permitían a la persona meterse en un lecho menos hostil. Si bien perdían su eficacia después de algunas horas, eran un alivio inicial muy apreciado en las noches heladas. También existían braseros pequeños, recipientes de metal con brasas encendidas, que se colocaban bajo estructuras de madera cubiertas de mantas para calentar una cama antes de acostarse. Este método era eficaz, pero peligroso, ya que el riesgo de incendio o de intoxicación por humo era elevado. Aún así, se empleaba en varios castillos y hogares medievales, especialmente en los de familias con más recursos. Para los nobles, el acceso a este tipo de técnicas era más sencillo, mientras que los campesinos y sirvientes debían conformarse con soluciones más rústicas, como las piedras calientes. Otra estrategia colectiva era organizar turnos para mantener el fuego encendido. En muchos castillos, los sirvientes eran encargados de vigilar las chimeneas durante la noche, echando leña o removiendo brasas para que el calor no se extinguiera. Sin embargo, como la madera era un recurso valioso y escaso, había que dosificarla con cuidado. El resultado era que las llamas se reducían con frecuencia a un leve resplandor, obligando a todos a depender más de la proximidad física y de las mantas que del fuego mismo. El grupo entero era responsable de sostener el calor, y en esto se reforzaban los lazos de comunidad. Sobrevivir al invierno no era posible en soledad. Incluso el diseño de las camas reflejaba este ingenio. Las estructuras de madera estaban elevadas del suelo para evitar el contacto directo con la piedra helada, y muchas veces tenían cajones o compartimientos donde se guardaban objetos calientes. Las camas con dosel y cortinas no eran únicamente un símbolo de estatus, sino verdaderas cápsulas térmicas que atrapaban el calor generado por los cuerpos. En los espacios colectivos se improvisaban cortinas con telas pesadas o incluso con pieles colgadas alrededor de un grupo de durmientes, creando microclimas más soportables. Los testimonios medievales también muestran que la compañía de un perro en la cama era vista como algo útil. Más allá de la relación afectiva, los animales domésticos proporcionaban calor constante, y en algunas zonas rurales incluso existía un dicho que medía la crudeza de la noche según el número de perros necesarios para dormir cómodamente. Una noche de 3 perros significaba que hacía un frío extremo. Este refrán, documentado en varias culturas, refleja hasta qué punto el calor animal era un recurso fundamental para la supervivencia nocturna. Todas estas estrategias colectivas y soluciones ingeniosas revelan una verdad simple. El frío era una amenaza tan seria como el hambre o la guerra, y combatirlo exigía creatividad y cooperación. Las personas se adaptaban con lo que tenían a mano: cuerpos juntos, animales cercanos, piedras calientes, braseros improvisados y camas diseñadas para encerrar el calor. El lujo no era la meta era sobrevivir. La comodidad era un concepto secundario frente a la necesidad de no sucumbir a las temperaturas que convertían cada noche en una prueba de resistencia. A través de estas prácticas, la vida nocturna en los castillos medievales se convirtió en un ejemplo de ingenio colectivo. Cada detalle, desde compartir el lecho hasta calentar piedras en la chimenea, mostraba una capacidad humana de adaptación frente a un entorno hostil. Lejos de la imagen romántica de un castillo cálido y seguro, la realidad era que sus habitantes tenían que luchar cada noche contra el frío implacable. Y esa lucha no se ganaba en soledad, sino en comunidad, uniendo recursos, cuerpos y creatividad para atravesar las tinieblas invernales. Al finalizar este recorrido por las noches de los castillos medievales, es inevitable reflexionar sobre la
extraordinaria capacidad de adaptación del ser humano frente a un medio hostil. Dormir en aquellos tiempos no era un acto de simple descanso, era un ejercicio de resistencia física y mental, un desafío constante frente al frío, la humedad, los insectos, los olores y los miedos que la oscuridad traía consigo. La vida nocturna de un castillo nos enseña que la supervivencia dependía de una combinación de ingenio, cooperación y rituales que hoy podemos entender como prácticas de resiliencia. Cada cama improvisada, cada capa de ropa adicional, cada piedra caliente o brasero encendido era una estrategia que demostraba cómo la humanidad podía enfrentarse a las condiciones más extremas con creatividad y sentido práctico. Comparando con la experiencia moderna, nuestra percepción del dormir es radicalmente diferente. Hoy disponemos de calefacción central, colchones confortables, sábanas limpias, pijamas suaves, luz regulable y un entorno seguro y controlado. La higiene es sencilla, los insectos son raros y el descanso puede ser continuo y reparador. Sin embargo, esa comodidad nos hace olvidar que, hasta hace pocos siglos, dormir era una actividad estratégica que requería esfuerzo consciente. Lo que para nosotros es un derecho natural y cotidiano, para los habitantes medievales era un logro diario, fruto de la observación, la planificación y la experiencia transmitida generación tras generación. Dormir, en aquel entonces, estaba profundamente conectado con la supervivencia. El contraste es aún más evidente cuando consideramos la variedad de soluciones que desarrollaban los castillos. La colaboración era clave. Compartir lechos, aprovechar el calor de los animales, mantener el fuego encendido, vestir múltiples capas y emplear amuletos o rituales eran prácticas integradas en la vida cotidiana. Nada era azaroso. Todo estaba pensado para crear microclimas de calor, seguridad y estabilidad emocional en medio de un entorno que carecía de aislamiento, calefacción o comodidades modernas. La forma en que los humanos encontraban soluciones ante la adversidad refleja la capacidad innata de adaptación y la creatividad aplicada al ámbito doméstico. Además, estas prácticas muestran un conocimiento empírico del cuerpo y del entorno. Dormir vestido, recurrir a piedras calientes o braseros, organizar turnos para mantener el fuego, e incluso la práctica del primer y segundo sueño, revelan un entendimiento sofisticado de cómo conservar el calor, cómo evitar enfermedades y cómo optimizar el descanso según las limitaciones de la época. Estas estrategias, aunque rudimentarias desde la perspectiva moderna, eran eficaces y evidencian que la humanidad ha buscado constantemente maneras de armonizar su biología con un entorno que no siempre es amable. La comparación también invita a valorar la resiliencia social. En los castillos, la supervivencia nocturna no dependía únicamente de la individualidad, sino de la cooperación. Cuerpos juntos, calor compartido, vigilancia de fuegos, cuidado de los niños y asistencia mutua eran prácticas comunes. Esta interdependencia contrastaba con la noción moderna de intimidad y confort individual. Hoy nos aislamos en nuestras habitaciones cálidas, mientras que en el medievo la vida nocturna exigía comunidad. Dormir era, en muchos sentidos, un acto colectivo. Un ritual compartido donde la seguridad física y emocional dependía del grupo. Asimismo, estas experiencias históricas nos muestran la creatividad aplicada a la gestión de recursos limitados. La madera escasa, la paja húmeda, el calor animal y los inventos rudimentarios como piedras calientes o bolsas de agua eran aprovechados al máximo. La eficiencia en la utilización de materiales y la improvisación ante la falta de tecnología son lecciones que trascienden el tiempo. Nos recuerdan que la innovación no siempre requiere herramientas avanzadas. Basta la observación de la naturaleza, la cooperación
y la experimentación constante. El aspecto psicológico tampoco puede ser subestimado. Los rituales, las oraciones, los amuletos y la organización del primer y segundo sueño tenían un efecto tranquilizador. En un entorno donde los peligros físicos y sobrenaturales se percibían de manera constante, estas costumbres proporcionaban un sentido de control y seguridad. Dormir se transformaba así en un acto consciente, donde la mente debía protegerse tanto como el cuerpo. Esta integración de lo práctico y lo espiritual es un ejemplo de cómo las culturas del pasado combinaban distintas dimensiones de la vida humana para enfrentar dificultades. Hoy podemos aprender mucho de esta resistencia y creatividad. La historia de las noches medievales nos recuerda que la comodidad es relativa y que nuestra capacidad de adaptación puede ser sorprendente cuando las circunstancias lo exigen. Nos enseña también a valorar lo cotidiano, a comprender el esfuerzo detrás de algo tan simple como dormir y a admirar la inventiva de quienes, sin tecnología moderna, lograban sobrevivir a condiciones extremas con ingenio y cooperación. En cierto sentido, la vida nocturna medieval es un espejo de nuestra capacidad innata de encontrar soluciones, de construir refugios y de crear hábitos que nos permitan prosperar incluso frente a desafíos aparentemente insuperables. Además, el contraste entre entonces y ahora nos invita a reflexionar sobre la evolución de los hábitos y la importancia del entorno en el descanso. Las soluciones medievales, aunque rudimentarias, eran efectivas dentro de su contexto y nos muestran que la adaptabilidad no es solo cuestión de recursos, sino de creatividad, organización y conocimiento de la propia biología. La manera en que los humanos enfrentaban el frío, la oscuridad y las plagas nocturnas demuestra que la resiliencia se manifiesta tanto en la innovación tecnológica como en la disciplina cotidiana y la cooperación social. Finalmente, esta mirada a la historia nos inspira a reconsiderar nuestra relación con el descanso. Dormir en la Edad Media era un acto activo, consciente y estratégico, mientras que hoy es casi pasivo y garantizado. Sin embargo, al entender cómo generaciones enteras enfrentaron desafíos mucho más duros, podemos aprender a valorar no solo la comodidad moderna, sino también la fortaleza, el ingenio y la adaptabilidad que forman parte de nuestra herencia. Cada manta, cada capa, cada brasero y cada ritual refleja un aprendizaje acumulado sobre cómo sobrevivir y prosperar en un mundo hostil. En conclusión, explorar cómo dormían las personas en los castillos medievales nos deja varias enseñanzas. La adaptación al medio, la cooperación, la creatividad aplicada a problemas cotidianos y la integración de lo práctico con lo espiritual. Nos recuerda que el ser humano siempre ha buscado formas de resistir y superar dificultades, que incluso las prácticas más simples pueden tener un impacto vital, y que nuestra percepción moderna del confort es el resultado de siglos de ingenio y resiliencia. Observar estas costumbres nos permite comprender mejor nuestra propia historia, valorar los avances actuales y admirar la capacidad del ser humano para transformar la adversidad en estrategias de supervivencia efectivas. Dormir en un castillo medieval no era simplemente cerrar los ojos, era un acto de ingenio, resistencia y cooperación, donde cada detalle importaba, cada costumbre tenía un propósito, y cada gesto buscaba preservar la vida frente a la dureza del clima. Hoy disfrutamos del calor, la comodidad y la seguridad de nuestros hogares, pero nunca debemos olvidar que estos privilegios son fruto de siglos de observación, experimentación y creatividad humana frente a los desafíos más extremos. La lección final es clara: el ser humano se adapta, inventa y sobrevive, y nuestras costumbres modernas, aunque diferentes, están profundamente conectadas con aquellas noches frías, oscuras y llenas de ingenio que marcaron la vida en los castillos medievales.